¿Por qué continúan las catástrofes climáticas? Las inundaciones, los huracanes y los incendios continúan por una razón. Vivimos en días en que los elementos hablan más fuerte que nuestros micrófonos. Las inundaciones entran en las ciudades como huéspedes inesperados que no piden permiso. Los huracanes tuercen el cielo como un globo terráqueo sobre un eje roto. Los incendios incendian los horizontes con una chispa apenas perceptible, y de la noche a la mañana lo que ha sido verde durante años se vuelve negro. No quiero asustarlos. El miedo nos paraliza y nos ensordece. Pido algo más. Silencio en el corazón, donde se pueda escuchar la propia conciencia, y una mirada sobria que no se quede atrapada en los titulares, sino que vea a la persona detrás de cada fotograma. Porque detrás de cada humo hay una casa, y detrás de cada ola hay un nombre en la puerta. Cuando el agua sube hasta el alféizar de la ventana, cuando los vientos cortan los tejados, los humanos nos sentimos tentados a decir, es solo mal tiempo, pero algo más resuena en mí, escucha, en la naturaleza, anestesiada por nuestras comodidades, los límites se retiran uno tras otro. Donde antes había un calendario de lluvia y sequía, ahora reina la incertidumbre. Donde antes había una hoz, hoy se preparan las maletas. Y si no consideramos estos acontecimientos signos de los tiempos, perderemos lo más importante: la oportunidad de responder con responsabilidad. No con gritos ni acusaciones, sino con una atención que se convierte en una decisión. Intentemos mirar estas heridas del mundo sin sensacionalismo. Una inundación no es solo un mapa de inundaciones, son manos cansadas cargando cubos y el silencio tras apagar las luces. Un huracán no es solo una escala de la velocidad del viento, son conversaciones en sótanos donde los niños preguntan por el mañana. Un incendio no es solo una extensión de tierra quemada, es una tos ronca por la mañana y una mirada por la ventana donde, en lugar de montañas, hay ceniza. Si vemos a las personas a través de las estadísticas, comprenderemos. La respuesta debe ser humana. De lo contrario estará vacía. El marco necesario es simple, pero exigente. Primero, no le damos prioridad al miedo. Es útil cuando advierte del peligro, pero destructiva cuando encadena la voluntad. En segundo lugar, no caemos en la indiferencia. Es dulce como el olvido, pero fría como una piedra que no le permite echar raíces. En tercer lugar, no buscamos culpables para un sacrificio conveniente. La ira es rápida, pero miope. En cambio, buscamos el camino de la responsabilidad, compartida, persistente. Este es el camino que comienza con la palabra nosotros, y continúa en las acciones del yo. Hago un llamamiento a todos los que rezan por la noche, o simplemente permanecen despiertos por la ansiedad. No dejen que su corazón se endurezca. Todavía hay espacio para milagros en este mundo, pero los milagros aparecen con mayor frecuencia donde la gente les prepara el espacio, con ayuda, cuidado, la capacidad de reconocer los límites, porque los límites no son grilletes, son la orilla que impide que el río se desborde en la ruina. Debemos volver a enamorarnos de la frontera como un don de sabiduría. Se preguntarán, ¿dónde está Dios en todo esto? Responderé con calma. Dios está allí donde compartimos pan y una barca, donde nos tomamos de la mano en la orilla rompiente. Dios no nos saca de la historia, sino que entra en ella junto a nosotros para que no quedemos mal. Y si esto es cierto, entonces la respuesta para nuestro tiempo no es el pánico ni la huida, sino la restauración de la dignidad humana en todo, desde la política hasta el patio, desde la economía hasta la conversación familiar. La dignidad es una brújula que no se desvía ni siquiera en la tormenta. Las inundaciones, huracanes e incendios de hoy no son el principio del fin, si permitimos que sean el principio de un principio, el principio de la honestidad, la moderación, la solidaridad. Nos enseñan, dolorosamente, que el mundo no es nuestro, sino que nos fue dado para cuidarlo. Que el poder no está en la posesión, sino en las relaciones. Que el verdadero poder reside en la capacidad de proteger. Así que, dejemos que nuestra conciencia se active. Que nuestro por qué se convierta en para qué, para lo que se nos ha dado este tiempo, esta tierra, este aire, estas personas a nuestro lado. Solo pido una cosa hoy, que dejemos de fingir que no ha pasado nada, basta de chistes trillados y cinismo. Es hora de llamar a las cosas por su nombre y, al mismo tiempo, mantener la amabilidad. Porque solo donde la verdad y la amabilidad se abrazan, nace una decisión digna del hombre. Y que este abrazo se convierta para nosotros en el inicio de un camino en el que el miedo dé paso a la responsabilidad y el corazón tembloroso a la valentía.
En una antigua leyenda, un joven le pide a su padre que le permita conducir un carro de fuego. Le parece que un día de gloria basta para demostrar su madurez. Su padre advierte: los caballos del sol son impredecibles, el camino es peligroso, el cielo tiene una medida, y la medida tiene un límite. Pero el joven insiste y, tras recibir las riendas, parte. Al principio, todo parece manejable, las ruedas cantan, el cielo obedece. Pero la velocidad aumenta, las manos se debilitan, las nubes se abren por el calor, los ríos se vuelven poco profundos, los bosques arden. Entonces, un rayo detiene el carro, y la tierra, carbonizada y temblorosa, contiene la respiración. Este mito no trata sobre un Dios cruel, ni sobre un experimento fallido, trata sobre el corazón humano, que se esfuerza por ser más grande que sus hombros. Sobre la arrogancia, esa continuidad interior que nos tienta a demostrarnos a nosotros mismos y al mundo: podemos con todo. Las palabras sobre el coraje a menudo ocultan el olvido. ¿A qué precio? ¿A qué precio para los demás? ¿A qué precio para nuestro hogar común? Faetón no es un criminal, es un hijo que no escuchó el ritmo del límite. Y el límite no es una prohibición, sino la ciencia del amor, por el orden en el que el mundo respira. La modernidad se reconoce en esta historia, aunque con una apariencia diferente. Pedimos fervientemente las riendas de la luz, para dominar el fuego, para atar los ríos, para hacer que el viento trabajara para nuestro tiempo. Y la advertencia paternal, una ley natural y una medida moral, parecía demasiado lenta, demasiado anticuada. Nos despegamos, alcanzamos una velocidad sin precedentes, y por un tiempo las ruedas cantaron nuestras alabanzas, pero entonces el horizonte comenzó a ondularse con el calor. Y las tierras bajas, con el agua, y nuestras manos, tan seguras, sintieron de repente el temblor de las bridas. En el mito, los caballos no son solo animales, sino fuerzas. Hoy conocemos sus nombres: el fuego que hemos liberado de las profundidades de la tierra, el viento, agitado por los mares caldeados, el agua que ha olvidado sus cauces, la tierra, debilitada por la tala y el agotamiento. Creíamos que los engancharíamos al carro de nuestro beneficio y comodidad, y que tirarían exactamente de los caminos que nosotros trazáramos. Pero los elementos no son siervos. Reaccionan a nuestros gestos como espejos. La exageración devuelve la exageración. La irreflexión, multiplicada por 100. La ilusión de control se alimenta de dispositivos. Observamos paneles, gráficos, modelos, y nos parece aquí, todo está bajo vigilancia. Pero los gráficos no llevan las riendas. Cuando se declara el estado de emergencia, el monitor sigue parpadeando, pero el agua sigue fluyendo por las calles, y el fuego salta por encima de los cortafuegos. Esto no niega el valor del conocimiento. Al contrario, muestra su lugar. El conocimiento es un mapa. La rueda es sabiduría y medida, que no se pueden comprar ni entregar de la noche a la mañana. En un antiguo cuento, el rayo es el límite trazado por el cielo para preservar la tierra. Nuestro tiempo también necesita límites, pero no castigos impuestos, sino disciplina libremente elegida. Leyes que refrenen la lujuria, economías que sepan esperar, festividades que nos den paz, sábados donde la tierra descanse. La inmensidad no es para el hombre, para nosotros es un camino, no un abismo, y cada podemos debe ser santificado por la pregunta: ¿deberíamos? El límite es la misericordia. No nos dejemos tentar por la romantización de la antigüedad. El mito no nos da respuestas preconcebidas sobre el clima o la política. Nos da un espejo en el que vemos nuestra postura, ya seamos niños que escuchan, o adolescentes que demuestran. En este espejo, el carro de nuestro tiempo, tecnología, finanzas, infraestructura, muestra tanto belleza como amenaza. La belleza reside en su capacidad de brillar en la oscuridad, de calentar, de sanar. La amenaza reside en olvidar que solo somos aurigas, no el sol. Así, el regreso del mito de Faetón no es un llamado a abandonar el camino, sino una petición para reducir el ritmo según el amor. Para aceptar el límite como el ritmo en el que viven el cosmos y el corazón. Para poner las riendas en los hombros de la comunidad, no en el solitario y seguro de sí mismo. Porque juntos es más difícil de sostener, pero más confiable. Y cuando lo hagamos, el calor dejará de ascender hasta la locura y el agua de descender sin propósito. Entonces nuestro día de gloria se convertirá en una larga fidelidad,
y el camino que se nos ha confiado será finalmente seguro para todos los que están bajo este cielo. A menudo decimos, los elementos están furiosos, como si fuera un capricho o la instantánea de un mal día. Pero cuando sales al patio después de un chaparrón, y ves cómo el agua ha subido 2 dedos por encima de los ladrillos, queda claro. No es una escena de película, sino un equilibrio distorsionado. El mundo parece arder y hundirse al mismo tiempo. El mar retiene el calor que debería dispersarse en invierno, y da origen a tormentas que elevan costas enteras. La tierra se seca bajo un cielo gris, y entonces una pequeña chispa convierte un barranco en un cráter humeante. No controlamos el tiempo, es cierto, pero sabemos cómo influir en el clima, y esta habilidad regresa a nosotros en cadenas de eventos que se cierran ante nuestras puertas. Una descripción verdadera no necesita sensacionalismo. Se fija en los detalles. Zanjas secas que ya no absorben el exceso de agua. Antiguos pantanos que eran una esponja se han convertido en campos donde el agua no tiene por dónde escapar. Bancos, enterrados en hormigón que no absorben el impacto. Y luego están los bosques, reducidos a plantaciones uniformes que arden como velas por su excesiva sequedad y su escasa variedad. Donde la gente reemplaza las texturas del mundo vivo con esquemas convenientes, los elementos pierden su suavidad y responden con fuerza. Esto no es un castigo en el sentido teológico, sino una ley. Si oscilas un péndulo, está garantizado que volverá con la misma tenacidad. Los elementos reflejan nuestras decisiones. Observen el ciclo del agua, que antes creíamos inmutable. Cuando el aire se calienta, retiene más humedad. Cuando cae un chaparrón, ya no es lluvia, sino un muro. Donde los cauces de los ríos se han estrechado y se han convertido en canales, el agua cobra velocidad, y se lleva consigo tierra, puentes y carreteras. Donde hemos sellado ciudades durante años, cubriendo el suelo con asfalto y vidrio, la lluvia no se filtra, sino que busca un camino más corto. Sótanos, metros, hospitales. Y durante la temporada, un panorama diferente. Largas sequías que retuercen la tierra, dañan los cultivos, y la gente cuenta no solo los milímetros de precipitación, sino también los días que faltan para la próxima cosecha. Lo mismo ocurre con el fuego. Aquí no solo hay calor, aquí el bosque está cansado. Antes, los pequeños incendios se extinguían de forma natural en un mosaico de zonas húmedas y secas. Ahora, las alfombras continuas de combustible, desde hierba seca hasta talas abandonadas, abren camino a las llamas durante kilómetros. El humo se instala en los pulmones, el agua de los pozos se vuelve amarga, y ya no nos preguntamos, ¿por qué arde tanto? Nos preguntamos, ¿dónde encontrar aire limpio para el niño? Y el viento, calentado por el calor del mar, retoma la llama, como una palabra pronunciada en el calor de una discusión, y la lleva más lejos de lo que solemos imaginar. También observamos cambios en los seres vivos. Las aves cambian sus rutas, los peces buscan profundidades más frías, el hielo se derrite antes de lo que recuerdan los ancianos. Estas no son anomalías aisladas que se atribuyen convenientemente a los caprichos de la naturaleza. Son una red de señales débiles que forman un coro claro. El equilibrio está cambiando. Y este coro resuena con más fuerza donde hemos perdido la capacidad de cooperar con el mundo, no solo con la ciencia sino también con la memoria local, con el respeto por el territorio, con la paciencia para los procesos lentos. Es importante no sustituir esta descripción por una acusación. No se trata de encontrar un único culpable, un país, una industria, o malas personas, sino de ver un modo de vida compartido que multiplica la vulnerabilidad. Nuestras carreteras se construyen sobre llanuras aluviales. Nuestras casas han crecido sobre prados que podrían haberse desbordado. Nuestros deseos se han acostumbrado a, siempre más barato, siempre más rápido. Los elementos, como un espejo, responden. Siempre más caro, siempre con prisa. Así que la respuesta no está en un botón mágico, sino en un retorno a la moderación. En la elección de materiales, en la planificación urbana, en el drenaje rural, en la gestión forestal que restaura el mosaico, no solo añade hectáreas. Esto no significa que seamos impotentes. Al contrario, nuestra fuerza reside en las conexiones. Donde las comunidades restauran los riberas naturales y abren paso al agua, las inundaciones disminuyen. Donde se restauran pantanos y praderas, se reducen los caudales máximos. Donde se construyen corredores de incendios, no solo con una excavadora, sino también con un pastor y agua, el fuego pierde su apetito.
Aprendemos a interpretar los lugares como interpretamos los rostros, sin prisa, con respeto, dispuestos a responder con bondad a las advertencias. Porque donde la elección se vuelve más sabia, los elementos vuelven a la dulzura. Así pues, más allá de la medida humana, no es una sentencia, sino un recordatorio. La medida existe y salva. Y si hoy nos parece que los caballos del sol han vuelto a avanzar, quizás sea solo porque hemos soltado las riendas, no en el laboratorio sino en el corazón. Devolvámoslas, con suavidad, con perseverancia, juntos. Y entonces el mundo dejará de arder y hundirse al mismo tiempo, y volverá a respirar a su ritmo, que llamaremos con palabras sencillas, misericordia y límite. Arrepentimiento es una palabra que a menudo asusta porque se asocia con la culpa y la carga. Pero en el fondo es diferente, es el arte de descargar el corazón para que pueda escuchar de nuevo. El ascetismo no se trata de pobreza ni opresión, es una disciplina de amor que nos devuelve el equilibrio. En tiempos de exceso, es precisamente la moderación la que se convierte en creatividad. Ser capaz de decir basta, cuando el mercado susurra más, es una valentía que nos sana a nosotros y a la tierra. No podemos salvar el mundo con un solo gesto, pero podemos retomar el control con 100 pequeños movimientos que conforman un estilo de vida. El arrepentimiento es libertad. El principio es simple: gratitud. Quienes son agradecidos consumen más despacio porque ven el regalo en las cosas, no solo su precio. La gratitud por el agua nos hace estar atentos al grifo que corre. La gratitud por la luz, al interruptor. La gratitud por el pan, al campo y a las manos que lo cultivaron. Cuando el corazón pasa del pertenezco al me es dado, las cosas ya no exigen altares donde quemar nuestro tiempo y nuestra paz. La gratitud restaura la sensación de abundancia incluso en medio de la incertidumbre. Entonces llega el ayuno. No solo de comida, sino un ayuno de velocidad, un ayuno de excesos, un ayuno de ruido. Una noche sin comprar, por el buen humor, un día sin entregas a domicilio, una semana sin plástico nuevo, no como acrobacias morales, sino como un entrenamiento de atención. En este silencio, uno escucha de repente lo que es verdaderamente necesario, y lo que es solo un hábito. El ayuno nos enseña a esperar, y esperar sana nuestra impaciencia, que tan a menudo empuja al mundo hacia la sobreproducción y el transporte. Esperar restaura el gusto. El arrepentimiento no se completa con el esfuerzo individual, se convierte en comunidad. Cuando una familia o un par de vecinos acuerdan una promesa de límites, reparar antes de comprar, compartir herramientas, compartir alimentos con productores locales, sacamos el amor de la privacidad a un espacio donde transforma las estructuras. Esto no es romance, es la logística de la caridad. Las cosas se mueven más tiempo, funcionan mejor, hay menos desperdicio, y las relaciones son más fuertes. Donde hay una promesa compartida, el fuego y el agua encuentran menos motivos para desbordarse. El ascetismo también tiene una dimensión temporal. Las vacaciones y el descanso también son ecología. El día en que aflojamos el pie del acelerador no solo protege nuestros nervios, sino que reduce la presión sobre el mundo. Menos viajes, menos consumo, más conversación y silencio. Así recuperamos la capacidad de escuchar los ritmos, el amanecer y el anochecer, el trabajo y el sueño, la temporada de las verduras y el tiempo del campo. Donde dejamos que la tierra descanse, nos recompensa con frutos. Donde tomamos sin tregua, responde con la impotencia que vemos en las inundaciones y los incendios. La misericordia es el corazón del ascetismo. Si hay una familia cercana que ha perdido su hogar, nuestro pan, nuestro techo, nuestra presencia se convierten en el lugar de la respuesta de Dios a su clamor. Los fondos de ayuda mutua, que financiamos no con las obras, sino como prioridad, son política a nivel de conciencia. Nos enseña. La justicia consiste en considerar a los vulnerables en todas nuestras decisiones. Así, el arrepentimiento nos libera del peso de la culpa y deposita sobre nuestros hombros el dulce yugo de la responsabilidad que no nos rompe, sino que nos equilibra. El arrepentimiento también tiene una dimensión material. Reparar en lugar de tirar, reutilizar en lugar de la novedad impulsiva, priorizar lo duradero sobre lo brillante. Abrimos las despensas donde las cosas han estado guardadas durante años por si acaso, y las transformamos en bibliotecas compartidas. Aprendemos a leer las etiquetas no como anuncios, sino como documentos morales. Elegimos la energía que no quema el futuro de nuestros hijos.
Esta es una belleza sin ostentación, no para fotos, sino para la paz de la noche. Es importante no caer en un nuevo orgullo, ascético, estricto, que juzga a los demás y levanta las cejas. El verdadero ascetismo es amable, recuerda que todos aprendemos y que todos tropezamos. Por lo tanto, nuestros pasos son con humor hacia nosotros mismos, y con respeto por el ritmo del prójimo. No exijas a los demás lo que acabas de descubrir, más bien, comparte la alegría de que ahora es posible vivir con mayor sencillez y amar con mayor profundidad. Y por último, la oración. No mide la huella de carbono sino que sintoniza el corazón con la frecuencia de la misericordia. En la oración, encontramos la fuerza para soportar el basta cuando el mundo grita, no basta. De esta fuerza nacen las decisiones que sostienen el camino, como un buen cochero sostiene las riendas. Y entonces el arrepentimiento se convierte en verdadero ascetismo ecológico, el arte de vivir para que el mundo pueda vivir con nosotros. Arrepentimiento es una palabra que muchas veces asusta a la gente porque se asocia con culpa y carga. Pero en el fondo es diferente, es el arte de descargar el corazón para poder volver a escucharlo. El ascetismo no aborda la pobreza ni la opresión. Es una disciplina de amor que nos devuelve el equilibrio. En tiempos de exceso, es precisamente la moderación la que se convierte en creatividad. Poder decir basta, cuando el mercado susurra, más, es una valentía que nos cura a nosotros y a la tierra. No podemos salvar el mundo con un solo gesto, pero podemos recuperar el control con 100 pequeños movimientos que se ajustan a un estilo de vida. El arrepentimiento es libertad. El principio es simple, gratitud. Quienes son agradecidos consumen más despacio porque ven el regalo en las cosas, no solo su precio. La gratitud por el agua nos hace estar atentos al FIFO que corre. La gratitud por la luz, al interruptor. La gratitud por el pan, al campo y a las manos que lo cultivaron. Cuando el corazón pasa del pertenezco al me es dado, las cosas ya no exigen altares donde quemar nuestro tiempo y nuestra paz. La gratitud restaura la sensación de abundancia, incluso en medio de la incertidumbre. Entonces, llega el ayuno. No solo de comida sino un ayuno de velocidad, un ayuno de excesos, un ayuno de ruido. Una noche sin comprar por el buen humor, un día sin entregas a domicilio, una semana sin plástico nuevo. No como acrobacias morales, sino como un entrenamiento de atención. En este silencio se oye de pronto lo que es verdaderamente necesario y lo que es solo una costumbre. El ayuno nos enseña a esperar, y esperar sana nuestra impaciencia, que tan a menudo empuja al mundo hacia la sobreproducción y el transporte. Esperar restaurante el gusto. El arrepentimiento no se completa con el esfuerzo individual, se convierte en una comunidad. Cuando una familia o una pareja de vecinos acuerdan una promesa de límites, reparar antes de comprar, compartir herramientas, compartir alimentos con productores locales, sacamos el amor de la privacidad a un espacio donde transforma las estructuras. Esto no es romance, es la logística de la caridad. Las cosas se mueven más tiempo, funcionan mejor, hay menos desperdicio, y las relaciones son más fuertes. Donde hay una promesa compartida, el fuego y el agua encuentran menos motivos para desbordarse. El ascetismo tiene también una dimensión temporal. Las vacaciones y el también descanso son ecología. El día que soltamos el acelerador no solo protege nuestros nervios, sino que también reduce la presión sobre el mundo. Menos viajes, menos consumo, más conversación y silencio. Así recuperamos la capacidad de escuchar ritmos, amanecer y anochecer, trabajo y sueño, temporada de verduras y hora de campamento. Donde dejamos que la tierra descanse, nos recompensa con frutos, donde tomamos sin tregua, responde con la impotencia que vemos en las inundaciones y los incendios. La misericordia es el corazón del ascetismo. Si hay una familia cercana que ha perdido su hogar, nuestro pan, nuestro techo, nuestra presencia se convertirá en el lugar de la respuesta de Dios a su clamor. Los fondos de ayuda mutua, que financiamos no con las sobras, sino como prioridad, son política a nivel de conciencia. Nos enseña, la justicia consiste en considerar a los vulnerables en todas nuestras decisiones. Así, el arrepentimiento nos libera del peso de la culpa, y pone sobre nuestros hombros el dulce yugo de la responsabilidad que no nos quebranta, sino que nos equilibra. El arrepentimiento también tiene una dimensión material. Reparar en lugar del desperdicio. Reutilizar en lugar de la novedad impulsiva. Priorizar lo duradero sobre lo brillante. Abrimos la despensa donde se han ido guardando cosas durante los años, por si acaso, y las transformamos en bibliotecas compartidas. Aprendemos a leer las etiquetas no como anuncios,
sino como documentos morales. Elegimos la energía que no quema el futuro de nuestros hijos. Esta es una belleza sin ostentación, no para fotos, sino para la paz de la noche. Es importante no caer en un nuevo orgullo, ascético, estricto, que juzga a los demás y levanta las cejas. El verdadero ascetismo es amable. Recuerda que todos aprendemos y que todos tropezamos. Por lo tanto, nuestros pasos son con humor hacia nosotros mismos y con respeto por el ritmo del prójimo. No exijas a los demás lo que acabas de descubrir. Más bien, comparte la alegría de que ahora es posible vivir con mayor simplez y amar con mayor profundidad. Y por último, la oración. No mide la huella de carbono, sino que atunesa el corazón con la frecuencia de la misericordia. En la oración encontramos la fuerza para apoyar suficiente, cuando el mundo grita, no es suficiente. De esta fuerza nacen las decisiones que sostienen el camino, como un buen entrenador sostiene las riendas. Y entonces el arrepentimiento se convirtió en verdadero ascetismo ecológico, el arte de vivir para que el mundo pueda vivir con nosotros. Los pactos no nacen en reuniones sino en cocinas y patios. Cuando varias familias acuerdan pasos sencillos y repetibles, surge una nueva forma de vida, contenida y segura. Podríamos llamarlo el voto de límites, mantener la calefacción en la casa sin que se filtre por las grietas, apagar las luces donde nadie lee, reparar antes de comprar, compartir herramientas en lugar de acumular cosas innecesarias. Estas pequeñas cosas no alejan la tormenta del horizonte, pero sí construyen orillas donde la ola pierde fuerza. Y lo más importante, cultivan en el corazón el recuerdo del suficiente, sin el cual ningún gran plan puede sostenerse. Una comunidad con votos se vuelve atenta al lugar. Reconoce los caminos del agua durante un aguacero, y no le molesta que el patio se inunde, sino que deja que el agua respire, abre la tierra, planta árboles, deja líneas de refugio. Aprende a interpretar el bosque no como un almacén de leña, sino como un mosaico de vida, a retirar la madera muerta donde es peligrosa, a mantener claros y abrevaderos para que el fuego no se propague como una cortina continua. Prepara lugares frescos para los días calurosos e islas de luz, en caso de tormenta, donde hay agua, electricidad, silencio y mano humana. Esto no es heroísmo, sino la alfabetización del hogar. Un pacto también es disciplina financiera. Parte de las ganancias se destina a un fondo común de cosas lentas, para aislar entradas, reparaciones colectivas, una biblioteca de objetos, para apoyar a los artesanos que restauran lo duradero. Otra parte se destina a la ayuda mutua para quienes se verán afectados por la próxima inundación o incendio. La transparencia es más importante aquí que las cantidades. La gente pone su corazón donde ve el camino del dinero y la historia de quienes se han vuelto más fáciles. Y así la economía gana memoria y la caridad gana estructura. Un hábito es un pacto. Debemos aprender a celebrar estos pactos. No con aplausos por un récord ecológico, sino con historias de agradecimiento. Cómo se elevó el bordillo y el agua dejó de fluir al sótano. Cómo la habitación tranquila para ancianos funcionó en días calurosos. Cómo una buena correa alargó la vida de una lavadora 3 años más. Esas pequeñas victorias son como nudos en la cuerda de la memoria. Uno se aferra a ellas en medio de una tormenta, y el camino no se pierde. Y cuando llega la hora de la prueba, la comunidad con los votos no entra en pánico, simplemente hace lo de siempre, solo que más rápido y unida. El escepticismo es cansado y convincente. Nada se puede cambiar, es demasiado tarde, no es asunto nuestro. Escucho estas palabras y respondo con calma. Nada se puede cambiar, solo es cierto cuando nadie se mueve. Con solo una comunidad que se mueve, la magnitud del problema cambia. El calor en las casas no se disipa, el agua no tiene a dónde ir, el fuego no encuentra un camino continuo. Un pequeño paso no salva al mundo, pero sí a una persona, una calle, un día. Y de los días salvados, surge un cambio duradero. Demasiado tarde, es el mismo, soy perezoso, disfrazado, tarde, para evitar cada pérdida, nunca demasiado tarde, para reducir la siguiente. La sabiduría actúa justo ahí, no ayer, sino hoy. Abre antiguas llanuras aluviales para que la inundación fluya más despacio. Planta árboles en la piedra caliente de la ciudad, repara techos y canaletas, y nos enseña a preservar la humedad del suelo. Cuando llega un nuevo chaparrón, o una nueva ola de calor, la diferencia entre no hacer nada y al menos hacer algo no se mide en tesis, sino en vidas y nervios. Esto es la naturaleza, no asunto nuestro. Sí, la naturaleza tiene sus propios ritmos.
Pero somos nosotros quienes hemos cambiado el ritmo de este ritmo, y por lo tanto, nuestro deber es restablecer la medida. La ciencia no está contra la fe, como la fe no está contra la ciencia, ambas están contra la indiferencia. El científico mide, el pastor enseña la conciencia, el artesano trabaja con sus manos, y juntos se convierten en sentido común, que elimina el patetismo y devuelve la responsabilidad. Donde la gente escucha los datos y el corazón, y no solo el miedo y la pereza, los elementos encuentran menos poder para atacar. Somos pequeños contra grandes sistemas. Los grandes sistemas son simplemente nuestros hábitos diarios multiplicados por millones. Cuando un hábito cambia, el sistema cambia. Esto no es romance, sino la aritmética del apoyo mutuo. La energía que no se ha gastado no necesita ser extraída. El agua que se ha infiltrado en la tierra no busca sótanos. Un bosque bien cuidado no arde como una alfombra. Y esta aritmética comienza donde dejamos de explicar por qué un no, y probamos el primer sí. La esperanza es una disciplina. El escepticismo tiene derecho a hablar, pero no la última palabra. La última palabra pertenece a quienes están cansados de la fatiga y han optado por el movimiento. A los maestros que han convertido las escuelas en lugares frescos, a las parroquias que han reunido un fondo de cosas lentas, a los artesanos que han enseñado a sus vecinos a reparar, a los ciudadanos que han reclamado un lugar para el agua. No hay fuegos artificiales en estas historias silenciosas, pero sí hay un resultado: menos ruina, más dignidad. Y esta es la mejor respuesta a cualquier no hacer nada. Las fronteras en un mapa no detienen las nubes ni firman treguas con fuego. Cuando una tormenta surge de un mar cálido, no pide visa. Cuando un río se desborda río arriba, el agua también desciende río abajo, donde hay un idioma y una bandera diferentes. Por lo tanto, nuestras respuestas deben ser más amplias que las fronteras, y más cercanas que los protocolos. El principio es simple: respeto mutuo y la disposición a escucharnos no como competidores, sino como vecinos que comparten el mismo hogar, la atmósfera, las aguas, los bosques. Complementemos esto con la oración común y el lenguaje de los datos, que transforma los sentimientos en pasos coordinados. La unidad es más fuerte que las fronteras. ¿Qué significa esto en la práctica? Las advertencias deben sonar simultáneamente en diferentes idiomas, y llegar a lugares donde no hay internet rápido. Las cuencas fluviales deben protegerse en su conjunto. Donde río arriba se retiran de las llanuras de inundación, río abajo reducen la ruina. Donde el bosque está bien cuidado a ambos lados de la frontera, el fuego no se propaga. Las ciudades pueden compartir mapas de calor y puntos de enfriamiento. Las aldeas pueden compartir experiencias de retención de agua. Las iglesias y comunidades pueden compartir refugios y redes de apoyo psicológico para que un exiliado en tierra extranjera no sea un extraño. Los acuerdos interestatales valen su peso en papel cuando se traducen en datos abiertos, capacitación conjunta y ayuda mutua en las primeras horas del desastre. La unidad es también la ética del lenguaje. Cuando decimos ellos tienen la culpa, construimos muros donde deberían estar puentes. Cuando decimos estamos juntos, hay espacio para acuerdos honestos, aunque difíciles, sobre un reparto justo de esfuerzos y costos, sobre proteger a quienes sufren primero, sobre priorizar las soluciones naturales sobre las soluciones rápidas pero frágiles. En esta ética, cada pueblo y cada tradición aporta su don, artesanía, canto, oración, ciencia, y juntos se convierten en una fuerza que ninguna tormenta puede romper. Finalmente, la unidad es una lealtad a largo plazo. No se trata de una protesta relámpago, sino de un pacto de conciencia que se renueva tras años. Reducimos el daño no a costa del prójimo, ayudamos incluso cuando las noticias guardan silencio, no permitimos que el cambio político aniquile a la humanidad. Así, no solo aparecen en el mapa mundial zonas rojas de riesgo, sino también cinturones verdes de confianza. Y entonces, cuando los caballos de los elementos se abalancen la próxima vez, nuestras manos, desde diferentes orillas, diferentes iglesias, diferentes idiomas, sostienen las mismas riendas, y el carro no se desvía del camino. Digo esto en voz baja para no intimidar la esperanza. Hemos recorrido un largo camino de dudas y pruebas, y ahora nos encontramos al borde, donde ambas orillas son visibles. Una son los hábitos rotos, la otra, una nueva lealtad. Aquí no hay fuegos artificiales, se trata del trabajo del corazón. Y hay una simple verdad que estamos dispuestos a aceptar: no es demasiado tarde para cambiar las riendas. No controlamos los elementos, pero podemos controlar nuestro deseo de infinito. No somos dueños del tiempo,
pero tenemos el poder de ralentizar nuestro ritmo. No podemos deshacer el ayer, pero podemos elegir un hoy que no nos robe el mañana. Así que reunamos nuestras fuerzas dispersas en un círculo de confianza. Devolvamos el agua a sus cauces, a los árboles, un lugar de sombra, a las ciudades, aliento, a los campos, paciencia. Que las palabras se conviertan en hechos, y los hechos, en hábitos. Y cuando la próxima tormenta intente quebrar nuestro día, que no se encuentre con la desesperación, sino con una firmeza preparada y apacible. Para todos nosotros. Juntos siempre. Estamos juntos, resistimos. La esperanza no es azúcar para los oídos ni analgésico, es disciplina y lealtad. Repara las heridas de nuestro mundo donde nos mantenemos unidos, y nos enseña a esperar frutos, no solo aplausos. La esperanza habla con palabras sencillas. Haz lo pequeño, repite el bien, cuida los límites, toma de la mano al prójimo. Y cuando hay fuego o agua en los ojos, nos recuerda, no estamos solos, somos responsables los unos de los otros, y nuestros pasos no son gotas en el mar, sino el ritmo al que el mar se aquieta. La esperanza no se avergüenza de las lágrimas, porque las lágrimas son el agua que riega el mañana. Bendigo a quienes ya están cansados pero no se han rendido. Bendigo a quienes aprenden a decir basta cuando el mundo grita no es suficiente. Bendigo a las comunidades que cumplen su palabra, a los artesanos que remiendan, y a los suplicantes silenciosos que nos elevan el corazón cuando las noticias pesan. Que tus hogares sean luz para que el exiliado pueda escalar y fortaleza contra la tormenta. Que tus retoños resistan el calor. Que tus aguas encuentren su cauce. Que el límite que has elegido con amor sea para ti una libertad, no una presión. Oremos brevemente. Señor misericordioso, enséñanos moderación y gratitud. Sana nuestros ojos de la tentación de lo ilimitado. Danos la sabiduría para caminar despacio y la valentía para permanecer unidos. Protege a los niños y a los ancianos, a las manos trabajadoras y a quienes buscan un hogar. Domina nuestros corazones y nuestras comunidades, para que no conduzcamos el carro de la gloria, sino el carro del servicio. Que el fuego sea calor, el agua un manantial, el viento una canción, y la tierra una mesa para muchos. Y que la serena luz de la mañana, que llega después de la noche, nos encuentre listos para la sencilla fidelidad. No podremos llegar a todas partes, pero sí a donde estemos. No dominaremos el sol, pero aprenderemos a llevar las riendas de nuestro corazón. Y entonces los elementos recordarán el límite, y nosotros recordaremos la misericordia. Amén.